Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas, te esperamos. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que nos están mirando por YouTube y Facebook. Estamos en el programa Un Encuentro con Jesús. En este día, realmente un día con mucha bendición, ya que cuando empezamos el día recibimos, ¿no?, la palabra de Dios. Hoy seguramente usted ha podido asistir a su iglesia, a compartir con los hermanos, agradecer a Dios por todas las bendiciones recibidas durante estos días, ¿no?, estos comienzos del año, ¿no? Pero yo creo, hermanos queridos, que hoy en día uno de los peores problemas es aquel que tiene que ver con la comida, ¿no? Con la comida. Como decía una famosa campaña publicitaria de las que hay tantas, ¿no? No eres tú cuando tienes hambre. Eres usted. No eres tú cuando tienes hambre. Y esto es algo real, lo que pasa, ¿no? Vemos que el hambre es peligrosa. El hambre es peligrosa. La falta de alimentos, hermanos, puede ser un factor realmente que repercute en todo. Las noticias hablan de una eminente hambruna en el mundo entero en este año 2023. Por lo que está pasando, por lo que acarrea la guerra entre Ucrania y Rusia. Y realmente es algo que uno no se puede imaginar. Seguramente ya hay hambruna en muchos países, como en la India, en Haití también, que sufre problemas graves. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Meditando en la palabra, ¿no?, acerca de todo esto que está pasando, vamos a irnos al libro de Éxodo, el capítulo 16 del libro de Éxodo. Y habla de esta situación desesperante. Dice la palabra de Dios, después dice, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Y realmente, hermanos queridos, estaba escaseando también ya los alimentos que habían realmente en este día, en ese momento. El pueblo de Israel tenía un problema muy grande y era el problema de los alimentos. Y empezaban a hablar el pueblo de Dios, decían,
Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban, dice el verso 3. Allí nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne, y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Le reclamaban a Moisés. Qué momento difícil de Moisés, ¿verdad? Porque él ya desde que el Señor lo llamó para ese trabajo tan importante, esa misión de sacar al pueblo de Israel, él ya de un momento se opuso, ¿no? Buscó un justificativo para semejante misión. Y acá pasaba esto. Le reclamaban a él y le decían, bueno, allí teníamos todo, ¿para qué nos sacaste? Como para decir, bueno, vuélvanse ya, vuélvanse. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dice la palabra de Dios, en este capítulo 16 de Éxodo que estamos leyendo, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Mire usted. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto, por mandato de él. Por la mañana verán la gloria del Señor, porque él oyó las quejas de ustedes que son contra él y no contra nosotros. Decían, no, Moisés y Aarón, ¿qué hemos hecho para que ustedes se quejen con nosotros? Si esto es mandato de Dios, si de tanto lamento, tanto clamor, Dios tuvo compasión de ustedes y nos mandó a nosotros para que los sacáramos de ese lugar. Y ahora se nos quejan porque no hay alimento, no hay agua. El verso 8 dice, luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. A veces las cosas que nos pasan, pensamos que es por culpa de alguien, ¿no? O de muchas personas que están en contra nuestra. Y no es así, porque Dios permite esto. Y como Él les dice, ¿no? Todo lo que ustedes se quejan son contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, la queja de ustedes son contra el Señor y no contra nosotros. Volvió realmente a decirles que esto era no contra ellos, sino era contra Dios, lo que estaban reclamando. Después Moisés le dijo a Aarón, anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntense ante el Señor porque Él ha oído sus quejas. Y el Señor les dio todo esto. El Señor les dio todo el alimento necesario. Ahora, el pasaje de hoy, hermanos, que leímos y que estamos leyendo, los israelitas están enfrentando un importante problema debido a los alimentos. Se quejaron porque ellos estaban atrapados en un desierto donde no hay restaurante, no hay un lugar donde mercados para poder comprar el alimento, una tienda de comestible a la vista, no, porque estaban en el desierto, ese es el gran problema. Y como era de esperar, están de mal humor. Y esto pasa, ¿no? En el hogar cuando no hay alimento. Cuando la situación en el país es difícil. Todos están de mal humor, no saben qué hacer, desesperados, quejándose unos con otros. Y probablemente tú has debido estar en una situación semejante, ¿verdad? Pero la respuesta de Dios, sin embargo, es profundamente tranquilizadora porque les dijo que les iba a dar. Él se revela como el proveedor y sustentador de Israel y también como nuestro proveedor en tiempos difíciles, como tenemos el texto de la reflexión de hoy.
¿no? Así que este pasaje profundicemos un poco más en estos dos aspectos que nos muestra la palabra de Dios. Primero, que Dios es nuestro proveedor. ¿Sí? Dice que eh, aunque ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Dice la palabra de Dios, del Señor. Es el que provee todas las cosas. Es nuestro pastor. Él no nos va a faltar nada. La palabra tiene promesas tremendas, ¿verdad? La provisión milagrosa para los descontentos israelitas, como leímos en esta porción, muestra, hermanos, el carácter fiel de Dios. Que Dios es fiel. Si Dios los sacó de ese lugar, no era para que, como ellos decían, ¿no? ¿Para qué nos sacaron? No dijeron para qué Dios nos sacó. ¿Para qué nos sacaron ustedes? Para morir de hambre. Pero Dios, hermanos, no se olvidó de ellos, porque el carácter fiel de Dios es para siempre. Los israelitas habían empezado a hablar negativamente, hermano, despreciando la liberación de Dios y deseando volver a la esclavitud. Qué necedad, hermanos, ¿verdad? Y esto trasladando a lo espiritual, cuando uno aceptó a Cristo en su corazón, forma parte de la familia de Cristo, camina por este sendero angosto, a veces si quiere volver, si se le hace complicado el camino angosto, de seguir a Cristo, se vuelven al mundo. Quieren ser esclavos del pecado, de Satanás, y no quieren tener esa libertad que Cristo nos da. Y pasa esto. En medio de su necesidad, hermanos queridos, perdieron la perspectiva y olvidaron al Dios que estaba con ellos, ¿verdad? Y si nos damos cuenta nosotros también hicimos o estamos haciendo lo mismo, quejándonos, diciendo que nos prometió riquezas, prosperidad, abundancia, sanidad y todo esto. Y no es así. Dios nos prometió la vida eterna. Y todas las demás cosas iban a ser añadidas. Y nosotros le buscaremos a Dios todo nuestro corazón. La previsión de Dios, hermanos, ¿cómo le puedo decir? Está motivada por su amor. En caso de que estés preocupado por la situación, por el dinero, por el que ya no tiene valor, por ejemplo, en Argentina, ¿cómo le puedo decir? Una desvalorización de la moneda argentina, del peso argentino. Es tremendo. Tus quejas no te privan de su cuidado, ya que su carácter generoso de Dios permanece inalterable. Él siempre te va a guardar y te va a proveer, porque Él es el fiel proveedor. Jehová Jireh. Si tu situación en estos tiempos parece sombría, recuerda que Dios, hermanos, provee algo de la nada. El apóstol Pablo lo dijo muy claramente. Teniendo el sustento y el abrigo, por lo demás, debemos estar contentos, ¿verdad? Ni siquiera el desierto tendría que ser un obstáculo. A veces pasamos por desiertos tremendos en nuestra vida. Segundo, hermanos queridos, acerca de esto que estamos tratando, es que Dios es nuestro sustentador. Primero que Dios es nuestro proveedor, ahora es nuestro sustentador. En lugar de proporcionar a su pueblo un beneficio inesperado, en una sola ocasión, Dios establece un patrón de provisión
una forma de seguir las instrucciones que Dios dio acerca de los alimentos. Y ellos también desobedecieron. El pan que llovía del cielo, el maná, incluía instrucciones, ¿no? que moldearían la vida de Israel en un patrón de trabajo y de descanso. Porque decía la palabra en el versículo 4 y 5 que leímos, que el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Ahora, las instrucciones de Dios son claras, hermano, en el sentido espiritual. 6 días de trabajo y un día de descanso. Yo me acuerdo cuando trabajábamos con unos hermanos coreanos. Ellos decían, nosotros trabajamos 6 días a full y el séptimo día dejamos toda la obra para dedicarle al Señor. Visitaban hogares, iban donde los enfermos, en la tarde hacían las reuniones en la iglesia, todo esto. Y acá, esto estaba dando la instrucción del Señor. Dios usa a propósito su provisión para enseñar a su pueblo cómo vivir. El pan de cada día. La palabra de hoy que escuchamos en la iglesia, que trajo la sierva Mabel, en el caso de donde nos congregamos, Puerto de Paz, fue acerca de cómo cuidamos el testimonio. Y tomaba el texto bíblico donde decía que lo que abunda en nuestro corazón, eso habla nuestra voz. Tremendo. Ahora, el principio de recoger la porción de un día, hermanos, que Dios especificó acá, es especialmente profundo para nosotros el día de hoy. ¿Verdad? Porque Dios podía haber dejado caer un granero lleno de comidas, ¿no? Una despensa, pero no lo hace. No lo hace. Él le pide a su pueblo que confíe en Él cada día para obtener suficiente alimento. Todos los días debemos de confiar en el Señor. Cada día. No, imagínese usted, lee la Biblia hoy y después luego en la próxima semana o el próximo domingo vuelve a leer. No, ese alimento tiene que ser diario, diario. Dios demuestra que nuestra relación con Él está diseñada, hermanos, como un esfuerzo diario, en porciones manejables, es decir, un día a la vez. Hoy la palabra es para hoy. Mañana tendremos que volver a comer otra porción de su palabra de Dios. ¿Verdad? Esto es lo que Él nos quiso mostrar le quiso mostrar primeramente al pueblo de Israel y nos muestra a nosotros. Él nos dará, hermanos, lo que necesitamos cuando lo necesitemos. Nuestra tarea es simplemente confiar en Él. Dios proveerá. Pues el Señor decía que no nos preocupemos para el día de mañana. El día tiene su aflicción, su afán. Mañana será otro día. Hoy comimos. Hoy no solamente comimos lo material para nuestro cuerpo físico, sino que lo espiritual, la palabra, para nuestro crecimiento espiritual. Mañana será otro día. Por eso cuando Jesús nos enseña a orar, les enseñó a sus discípulos el modelo de oración en Mateo capítulo 6. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Sí? De cada día. Y entendemos lo que nos quiere decir. ¿Cierto? La vida con Cristo es un camino que debemos de recorrer día a día.
No es que un momento, un día aceptamos a Cristo y con eso ya está solucionado el problema. No. Debemos de andar con Él cada día. Debemos de alimentarnos de su palabra cada día, hermano. De ese modo, nunca se convierte en algo abrumador. ¿Se da cuenta? Y tal como descubrieron los israelitas, nosotros también podemos descubrir y confiar en la continua provisión diaria de Dios. Eso es lo que hicieron los israelitas, porque en un principio quisieron recoger y guardar para varios días, el alimento se les pudrió. Mire usted. Por eso, esto de la alimentación, de las quejas, Dios nos quiso enseñar una forma, un instructivo para nuestra vida hasta el día de hoy. Solamente tenemos que animarnos porque Él tiene todo lo que necesitas. Y es para cada día. No es que uno lee la palabra y ya está. Hasta el próximo mes o hasta el próximo domingo. No, es cada día el alimento, el pan espiritual. Qué hermoso, hermano. La verdad, cuando yo leí este pasaje, me puse, ¿cómo le puedo decir? En el lugar de ellos también, porque a veces yo también cometí ese error de decir, Dios me prometió darme todo, que nunca me iba a faltar, que nunca más iba a sufrir, ¿no? Pero no es así la vida. Dios, hermanos, al darnos la salvación, al recibirlo a Él, no nos prometió que no íbamos a pasar necesidad. Los discípulos pasaron mucha necesidad, pero tuvieron que aprender que de la única manera de tener contentamiento es aceptar y cada día tomar el alimento diario. Es importante. Y esto aprendieron los israelitas. Pero después también se quejaron por el agua. Y era ese problema serio para ellos. Escuchamos un tema musical, hermanos queridos, para poder continuar con este programa, Un Encuentro con Jesús, donde realmente Dios nos está hablando de una manera muy especial. Y esto nos está haciendo una llamada de atención para nuestro crecimiento espiritual en cuanto a la lectura de la palabra. El alimento, el pan de vida es la palabra de Dios. Escuchamos un tema musical. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. La verdad, elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar.
Claro, es difícil a veces poder continuar, oh sí, oh sí. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá en sus brazos de amor. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá en tu brazo de amor. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 Como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos, más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos, más altos que nuestros pensamientos. Así es, mi Señor. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá en sus brazos de amor. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Aleluya. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Ven a Él. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. La la la, la 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 la, la 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 Estás conectado a tu programa. No puedes predicar en tu iglesia o salir a la calle. Estás conectado a tu programa, Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store, Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Seguimos con el programa Un Encuentro con Jesús, después de haber escuchado este tema tan hermoso acerca de nuestro vivir como cristianos, ¿no? Cada tema musical es un mensaje a nuestra vida, porque realmente los compositores, los cantantes cristianos, yo creo que guiados por el Espíritu Santo, compusieron temas muy hermosos que realmente tocan nuestra vida, y es una forma también de poder llevar el Evangelio a toda criatura. Qué hermoso, hermanos queridos.
Seguimos con el libro de Éxodo. Si usted lee el Antiguo Testamento, se va a encontrar con el pueblo de Israel desde la creación, desde la salida, perdón, de Egipto, cómo Dios trata con su pueblo. Pero yo digo, ¿no? Ya estamos terminando esta semana, ya terminamos este mes de enero, fue tan rápido, ¿no? Y a veces uno tiene que preguntarse, ¿cuál fue la última vez eh, que hicimos un examen, un autoexamen a nosotros mismos? Porque con tanta preocupación, tanta actividad, no solamente en el trabajo, en la casa, a veces uno se olvida, ¿no? Hacer un análisis para ver si realmente estamos caminando bien, si nuestra vida le está agradando a Dios. Estamos cumpliendo todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Y nuestro testimonio está realmente siendo correctamente presentado a otros, ¿no? Mostrando que Cristo vive en nosotros. La autorreflexión, hermanos, honesta, porque tampoco podemos mentirnos, ¿no? Sabemos cómo está nuestra vida, cada uno conoce, ¿cierto? Y decía que la autorreflexión honesta y la gratitud constante a Dios son claves, hermanos, para una vida espiritual sana, para que nuestra vida espiritual esté sana. Esto es importante, hermano. Y que esto sirva de estímulo para hacer una pausa, ¿no? Y meditar en cómo está nuestra vida. Y no solamente nos detengamos ahí, sino también compartir este pensamiento que estamos, en este caso, de hacernos un autoexamen muy honestamente, compartir con otras personas, ¿no? Compartir, decirles, como este programa, por ejemplo, va a ser compartido con muchos hermanos que van a recibir este programa. Aunque el libro de Éxodo, cuando leemos en el capítulo 20 de Éxodo, que habla eh, de los 10 mandamientos, ¿verdad? Habla de los 10 mandamientos. Y Dios les dio una instrucción al pueblo de Israel. Y en uno de al comienzo de esto les dice en el verso 2, yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Y empieza a darles los 10 mandamientos. No tengas ningún otro Dios de parte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolos ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos. Y continúa el Señor hablando de esta manera en este capítulo. Aunque el libro de Éxodo es una narración de género histórico, que en realidad todo los 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, narraciones históricas, pero está impregnado, hermanos queridos, de un significado muy profundo, muy profundo. La escena de hoy, ¿no? Representada en estos 10 mandamientos que acabo de mencionar, muy poquito, ¿no? Porque usted lo lee, los versículos del 1 al 17 de Éxodo 20, usted va a entender realmente las instrucciones que Dios les da al pueblo de Israel. Estas leyes han sido el centro de reflexión ética cristiana durante milenios. Los 10 mandamientos, películas se han filmado acerca de esto, aunque algunas tergiversadas, aunque algunos por ahí no es la copia fiel de la palabra de Dios, pero bueno, se ha llegado hasta Hollywood con estos 10 mandamientos. Ahora, como creyentes, sabemos que no estamos bajo el pacto de la ley del Antiguo Testamento. Esto también tenemos que entender.
Jesús vino en calidad de Salvador para cumplir la ley e iniciar un nuevo pacto con nosotros fundado en la gracia. No estamos ahora bajo la ley, estamos bajo la gracia. Esto es un pacto tremendo, hermano. No obstante, también sabemos que toda la escritura, como dice en la segunda carta de Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en toda justicia. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, los 66 libros que tiene nuestra amada Biblia, ¿verdad? En consecuencia, el capítulo Éxodo, leímos casi 1 o 2 versículos solamente, pero que usted le animo a que pueda leer estos 17 versículos que componen todas estas instrucciones que Dios les da en estos 10 mandamientos. Puede incidir en nosotros hoy. O sea, que no está como un libro del antiguo pacto, pero también incide en nosotros. Incide, donde quiera que estemos. ¿Verdad? Ahora, podemos muchas veces invertir horas, ¿no?, desentrañando los 10 mandamientos, uno por uno, el significado. Hay tanto material para poder hacer este estudio. Alguna vez yo también escuché, ¿no?, compartir la palabra de Dios en esta porción bíblica, los 10 mandamientos. Una palabra tremenda. Ahora, hoy nos vamos a limitar a preguntar, ¿no? ¿Cuál era el espíritu de estas leyes? ¿Cuál era? ¿Intentaba Dios ahogarles la fiesta a los israelitas con normas o se trata de algo distinto? Porque nos da a pensar esto, ¿no? ¿Qué quería Dios decir con todo esto? Y la respuesta, como era de esperar, es algo diferente. Diferente. Dios estableció 10 mandamientos, hermanos queridos, para definir cómo quería que fuera la vida de su pueblo ante Él. 10 mandamientos, 10 leyes, 10 ordenanzas. Porque el ser humano tiene que estar bajo ciertas reglas y normas de convivencia. Y más si somos cristianos, hay leyes, ¿no?, en aquel tiempo que tenías que estar bajo esas leyes. Cada mandamiento, hermanos queridos, si leemos nosotros de estos 10, refleja su carácter, enseñándonos cómo debemos relacionarnos con Dios. Y no solamente con Dios, sino con los demás. ¿Verdad? Dios puso su propio corazón en estas instrucciones. No es que Él quiso ponernos solamente no hagas esto, no hagas el otro. No, 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 no. A medida que examinamos esto, hermanos, los 10 mandamientos, descubrimos cómo es Él. El Señor mismo lo dijo, ¿no? Los 10 mandamientos se resumen en 2 leyes. ¿Cuáles son los mandamientos importantes? El uno, amarás a Dios. El otro, semejante a esta, dice, amarás a tu prójimo como a ti. Entonces, cuando, gracias a Dios, hermanos, no tenemos que emprender una investigación no minuciosa de esto porque nos vamos a romper la cabeza. Mientras Jesús andaba por el mundo, en este corto tiempo de ministerio acá en la tierra, nos ayudó primeramente a los discípulos, a desentrañar el significado de la ley para ese tiempo y hoy nos muestra a nosotros para estos días. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, Él respondió,
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. Y el segundo, como les decía anteriormente, se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la respuesta de Jesús es muy profunda. Yo siempre digo, cuando Jesús hablaba, tenía unas respuestas, pero realmente con mucha profundidad y sabiduría, hermano. Qué respuestas tremendas que daba el Señor. Él nos ayuda a ver el corazón de la ley, ¿no? Enseñándonos a interpretar a través de su propia perspectiva. Al mismo tiempo, nos enseña a interpretar retrospectivamente lo que eran los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Y yo sé que después de este programa, yo creo que te va a dar la curiosidad o el deseo de leer estos 10 mandamientos, ¿verdad? Y cuando los vuelvas a leer, los 10 mandamientos, verás que los 4 primeros mandamientos de los 10 tratan de amar a Dios. ¿Cómo amar a Dios? Y los 6 siguientes, de amar al prójimo. Y el amor es la esencia de todo. Por eso Pedro, cuando hablaba acerca de la escalera de la fe, lo ponía en primer lugar el amor, ¿no? Y Pablo mismo lo decía. 3 cosas van a permanecer: la fe, la esperanza y el amor. Pero de estas 3, el amor es lo más importante. Y él, en ese capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, habla de lo que es el amor, el concepto de amor. ¿Quieres leerlo? También te invito a que lo puedas leer, el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Por eso estamos, yo creo, hermanos, aquí, en este momento, en este programa, porque es necesario que el amar a Dios es tan importante, pero también amar a los demás. Es mucho más sencillo de lo que creemos a veces, vemos en los 10 mandamientos. Si lo estudiamos, si lo meditamos, ¿no?, bajo la guía del Espíritu, no es una carga, ¿no?, como lo vieron los israelitas. Cuando le entregó las tablas a Moisés, fue tremendo. Quedó de Dios cómo escribió estas tablas. Hermanos, la ley de Dios refleja su corazón, su amor por su pueblo. Cuando consideren los 10 mandamientos de esta manera, de la manera como que Dios lo hizo por amor esto, para que nosotros podamos en este tiempo caminar realmente por senderos de justicia, ¿verdad? Cuando considere los 10 mandamientos de esta manera, viendo que la ley de Dios refleja su amor hacia su corazón y su amor hacia nosotros, conocerás mejor a Dios Padre, perfecto, al que sigue. Sí, ¿verdad? ¿A quién seguimos? Es a nuestro Dios. Eres un Dios que te ama, hermanos queridos, incondicionalmente. Y desea lo mismo a cambio. Que también tú lo ames. Y cuando uno ama a Dios, ama su palabra. El Señor dijo, no, vosotros sois mis amigos. Y hacéis la voluntad de mi Padre. Qué hermoso. El amor es el motor, hermanos queridos, de su reino. El amor es importante. Dios es amor. Ese es su atributo de Dios. Así que hoy reflexionemos para saber cómo podemos poner en práctica todo esto.
Los 4 primeros son mandamientos hacia Dios. Y los 6 últimos de estos 10 mandamientos son hacia los demás. Y si tú haces un estudio, si tú escudriñas la palabra de Dios, con la guía del Espíritu Santo, vas a poder entender. Estos 10 mandamientos son tan hermosos en nuestra vida que Jesús los resumió en 2. El amar a Dios y el amar al prójimo, a los demás. Es como para reflexionar en este día cerca de esto y comenzar el año realmente bajo estos instructivos, ¿no? De amar a Dios y amar a nuestro prójimo, amar a los demás. Escuchemos un tema musical y luego estaremos ya yendo a este sector conociendo la Biblia. Es un sector de la organización bíblica Bible Project en Estados Unidos, que grafica el relato de los libros, de los 66 libros. Hoy vamos a ver el libro de los jueces. Mientras se va relatando, va graficando. Esto es tan hermoso, hermanos, que en unos pocos minutos que dura esta forma de conocer la Biblia, realmente uno se siente satisfecho y ve y entiende perfectamente ese libro. A ver el libro de los jueces. Pero antes escuchamos un tema musical y luego estamos viendo ya esta otra forma de conocer la palabra de Dios. Cuánto me bendice tu amor sin condición, aún con todo lo que hice. Tu gracia me arropó y cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo. Cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. Y preparas la mesa delante de todo lo que siempre me quiso herir. Me sientas en ella, no importa si fui de lo menospreciado y lo vil. No miraste de dónde vengo, cambiaste mi rumbo. Cambiaste mi mente, mi vida, cambiaste mi mundo. Y cambiaste mi corazón, cambiaste. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo. Cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. Mis manos quedaron limpias y mi corazón es puro. Sin falsedad y sin engaño, camino contigo seguro. Guárdame y líbrame, jamás seré avergonzado. Mi aflicción ya se fue, todo lo has cambiado. De todos mis pasos, cambiaste mi corazón. De todos mis pasos. Y cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo.
modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Te amo, Jesús. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar, y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro.
Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay dos historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo. Y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de Jueces. Qué tremenda historia, hermanos, acerca de esto de los jueces, ¿verdad? Y dice que en ese tiempo no había rey, escaseaba la palabra, y todos hacían lo que bien les parecía. ¿No se parece ese tiempo a estos tiempos, hermano? Es tremendo cuando un país, una nación, saca a Dios del centro de sus vidas. Es tremendo lo que está pasando hoy en día, también en el mundo entero, ¿verdad? Por eso cuando uno lee, en este caso vimos el libro de Jueces, muchos jueces fueron realmente, agradaron a Dios con sus actitudes, pero otros terminaron la vida mal, ¿no? Sí, le llevaron al pueblo al pecado.
Así que, hermanos queridos, el tiempo, en estos tiempos estamos viviendo, me parece como los tiempos allí de los jueces, ¿no? Donde tuvo que levantarse profetas, en este caso, algunos los liberaban de sus opresiones, volvían otra vez a ese problema. Era un círculo vicioso del pueblo de Israel. Y que, hermanos queridos, tenemos que, acerca de este libro, de los jueces, puedes volverlo a ver nuevamente en el programa ver el contenido de todo esto. Y es realmente preocupante lo que estamos viviendo hoy en día también. Así que, hermanos, hay que meditar en todo esto, lo que hoy Dios nos ha hablado, lo que hemos compartido el día de hoy, las palabras. Estamos viendo el libro de Éxodo, cómo Dios es nuestro fiel proveedor de todas las cosas, sustentador, cómo los 10 mandamientos Dios puso para una forma de que el pueblo de Israel viviera bajo ciertos instructivos, como hoy también ocurre lo mismo, ¿verdad? Así que, hermanos queridos, agradecemos a Dios por este tiempo, por el programa. Llega a su fin. Esperamos haber sido muy claros en la palabra de Dios y que nuestra vida sea bendecida y sea dirigida bajo esta guía, bajo estos mandamientos, estos estatutos, como dice la palabra de Dios. Los espero en el próximo programa, Un Encuentro con Jesús. En este jueves, tenemos este jueves otro programa, para seguir hablando de estas cosas que son de importancia. Son de importancia y es necesario hablarlas en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Es tan importante por eso estarnos cerca del Señor, no soltarnos de la mano de Él, seguir escudriñando la palabra y seguir alimentando nuestra vida espiritual. No nos olvidemos, hermano, de que cada día, como dice el Señor cuando enseñó el Padre Nuestro, discípulos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Esto es lo más importante. Dependamos de Él, hermano. Bueno, hasta aquí damos por finalizado el programa de la fecha del día de hoy, esperando nos volvamos a encontrar en el programa el próximo jueves. Estaremos subiendo otro programa similar a este, pero con mucha más bendición de lo que Dios nos tiene preparado para cada día. Que tengan un buen descanso, una buena semana. Empezamos una buena semana y creemos que este mes de enero ya tuvo sus bendiciones. Tenemos que ser hijos agradecidos, ¿verdad? Vamos a empezar el mes de febrero. Y ya, hermanos queridos, preparándonos a todo lo que se nos viene, como hoy decía la sierva de Dios, decía que, bueno, ya algunos hermanos están volviendo de las vacaciones y ahora nuevamente a tomar las riendas, ¿no? A empezar a trabajar. Primeramente, nuestra vida espiritual, creciendo en nuestra vida. Y luego, la difusión de la palabra de Dios. Sentirnos involucrados en esta gran comisión que el Señor les dio a sus discípulos y los discípulos por ende nos dieron a nosotros. Así que, hermanos queridos, que Dios los bendiga mucho. Gracias por haber permitido que podamos entrar a su hogar y que este programa haya sido de mucha bendición para su vida. Que Dios los bendiga y hasta aquí ha sido el programa del día de la fecha. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos mi los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.